El siguiente material contiene descripciones que pueden resultar sensibles o perturbadoras para algunas personas. Esta producción no busca glorificar la violencia ni revictimizar, sino informar y generar reflexión sobre hechos reales ocurridos en nuestro país. Se recomienda discreción. Bienvenidos a una nueva emisión de Expediente PDR. El 8 de marzo de 1993, un grupo armado tomó la embajada de Nicaragua en Costa Rica y mantuvo en vilo al país durante varios días. Lo que comenzó como una acción violenta se convirtió en una de las crisis más tensas vividas en territorio costarricense, con rehenes, exigencias políticas y un desenlace que marcaría historia. Veamos. Ocurrió el 8 de marzo de 1993, cuando un grupo armado, conocido como el Comando Yolaina, encabezado por José Manuel Urbina Lara, tomó la embajada de Nicaragua en Costa Rica y mantuvo como rehenes a 25 personas dentro del recinto. Este grupo mantuvo retenidas a las personas durante 13 días. Entre ellas estaba el entonces embajador de Nicaragua en Costa Rica, Alfonso Robelo. El comando estaba integrado por 4 hombres, todos exguerrilleros. Su líder, José Manuel Urbina Lara, había desertado del servicio militar en su país y años antes, en 1984, había solicitado asilo político en Costa Rica. Entre sus principales exigencias se encontraban la destitución del jefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, así como del ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, además de solicitar la intermediación del cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo. Asimismo, el grupo demandaba el pago de $6 millones y una avioneta que les permitiera abandonar Costa Rica. Las primeras horas de la crisis estuvieron marcadas por una gran tensión e incertidumbre. Las autoridades costarricenses activaron de inmediato los protocolos de seguridad, mientras se intentaba establecer comunicación con los secuestradores dentro de la sede diplomática. Al mismo tiempo, desde Nicaragua, el gobierno dejó claro que no estaba dispuesto a ceder ante las exigencias del comando, especialmente en lo relacionado con la destitución de altos funcionarios, lo que complicó aún más el desarrollo de las negociaciones. Este escenario generó un ambiente de máxima presión, tanto para las autoridades como para los rehenes, mientras el país seguía de cerca cada avance de una crisis que se extendía. Con el paso de las horas y 4 días después de la toma de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, la situación comenzó a mostrar algunos movimientos inesperados. En la madrugada del 12 de marzo de 1993, varias mujeres que permanecían retenidas fueron liberadas, en una decisión que tomó por sorpresa tanto a la prensa como a las autoridades que se mantenían en las afueras del lugar. Estas liberaciones parciales representaron el primer indicio de avance en medio de una crisis que hasta este momento había estado marcada por la tensión y la incertidumbre. En las afueras del recinto, familiares aguardaban con angustia, protagonizando emotivos encuentros con algunas de las personas que lograban recuperar su libertad. A pesar de ese gesto, el conflicto estaba lejos de resolverse. Un día después de las primeras liberaciones, el sábado 13 de marzo de 1993, la crisis entraba en una nueva fase. Desde Nicaragua, el gobierno dejó en manos de las autoridades costarricenses la resolución del conflicto, marcando distancia frente a las exigencias del grupo armado y evitando una intervención directa en las negociaciones. Las conversaciones entre las partes no lograban concretar una salida clara, y comenzaba a quedar en evidencia que el desenlace dependía de detalles cada vez más delicados. Las autoridades costarricenses continuaban manejando la situación con cautela, mientras el tiempo jugaba un papel clave en una negociación que parecía estancada. En medio de este panorama, la esperanza de una resolución pacífica se mantenía, aunque con un ambiente cargado de tensión y con un final que aún resultaba incierto. Los días pasaban, y la crisis ya alcanzaba una semana desde la toma de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, sin que se lograra una solución definitiva. A pesar de la presión ejercida por las autoridades y del constante seguimiento mediático, los integrantes del Comando Yolaina se mantenían firmes dentro del recinto, resistiendo cualquier intento de resolución inmediata. Las negociaciones continuaban, pero avanzaban con dificultad. En medio de un ambiente cargado de tensión y desgaste, tanto para los secuestradores como para los rehenes,
Mientras tanto, en el exterior, las fuerzas de seguridad mantenían vigilancia permanente, conscientes de que cualquier movimiento podía cambiar el rumbo de una crisis que ya se prolongaba más de lo esperado. Los días transcurrían y el secuestro no encontraba un desenlace. A pesar de los momentos en que parecía que la situación podía resolverse, siempre surgían nuevos obstáculos que frenaban cualquier avance en las negociaciones. Dentro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, la tensión se mantenía constante, mientras afuera crecía la incertidumbre de un país que seguía de cerca cada giro de una crisis que parecía no tener fin. Finalmente, tras 13 días de intensas negociaciones y momentos de alta tensión, la crisis llegó a su desenlace. Los rehenes fueron liberados, poniendo fin a uno de los episodios más delicados vividos en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica. El acuerdo incluyó la entrega de $250,000 por parte del gobierno nicaragüense al grupo armado y la concesión de asilo político en República Dominicana, lo que permitió destrabar las negociaciones y garantizar la salida de las personas aún retenidas. Con ello, se cerraba un capítulo marcado por la incertidumbre, el desgaste y la presión constante sobre las autoridades y los propios rehenes. Que la liberación trajo alivio, el caso dejó profundas interrogantes sobre la forma en que se resolvió la crisis y las concesiones realizadas para lograr un desenlace sin pérdidas humanas. El Comando Yolaina dejó de operar como unidad armada poco después del incidente. Su líder, José Manuel Urbina Lara, regresó años más tarde a Nicaragua, donde se desempeñó como abogado y se vinculó a la política opositora. Sin embargo, en 2021 fue detenido tras verse involucrado en un accidente de tránsito, por el cual fue condenado por homicidio imprudente. A pesar de que su condena era de 4 años y debía recuperar su libertad en enero de 2025, Urbina Lara permanece en prisión, situación que ha sido denunciada por familiares y organizaciones de derechos humanos como una posible detención de carácter político. Después de 13 días de incertidumbre, la crisis en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica llega a su fin, un hecho que no solo tuvo al país en vilo, sino que dejó una marca imborrable en la historia reciente de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Expediente BDR. Los esperamos próximamente.